Buenos días, saludos a todos los suscriptores, amigos y comentaristas del blog. Muchas veces he hablado de una forma o de otra en los vídeos de esa confrontación que yo he tenido entre el psicoanálisis y la psicología de ser que yo he creado. Hoy le quiero hablar un poco de, por así decirlo, de los cimientos de una y de los cimientos de la otra. Vamos a ver, Freud tiene una concepción, una forma de entender al ser humano, donde los cimientos de su concepción son las pulsiones, son los impulsos que tienden al placer, los impulsos que tienden a la realización del placer. La teoría que Freud tiene, la teoría, por ejemplo, de la evolución de la psicosexualidad, o la teoría libidinal de Freud, o la teoría de las dos teorías que tiene del aparato psíquico, o la forma de entender el narcisismo, o diferentes patologías, están, digamos, vertebradas por esos cimientos, y por tanto los cimientos son importantes como son importantes los cimientos de un edificio, o los cimientos de cualquier cosa que para sostenerse pues tiene que tener unos buenos cimientos. Entonces, Freud parte de los impulsos. Esos impulsos que nacen en el cuerpo y que tienden al placer, a la búsqueda de evitar el displacer y buscar el placer, Freud los convierte en el motor de su teoría. Es verdad que esos impulsos que se convierten en pulsiones, pulsión no es lo mismo que impulso, sino que la pulsión es el impulso elevado, llevado a la mente y pensado en la mente, eso es la pulsión. El impulso es ese impulso, por ejemplo, es el impulso pero sin mente. Entonces, esto Freud lo convierte en la base de su teoría. Luego, esos impulsos, esas pulsiones, se enfrentan con otra cosa, se enfrentan con la realidad externa, o incluso con la propia realidad de uno mismo, pero en su mayor complejidad. ¿Y qué ocurre? Que entonces, esas pulsiones, para satisfacerse, tienen que tener en cuenta ese mundo externo. Por ejemplo, a ver, si uno le gusta mucho un hombre o una mujer, de una forma civilizada, uno intenta conquistar a ese hombre o a esa mujer para poder tener relaciones sexuales con él o con ella, ¿no? Eso es lo correcto, eso es lo humano, eso es lo civilizado, eso es lo respetuoso. Lo que no puede hacer uno, convertir el deseo en una violación. Eso no, porque eso ya es impulso puro llevado al acto. Y por tanto, uno no ha tenido en cuenta la realidad externa, que es el otro, sino que ha cogido esa realidad externa por la fuerza para hacer lo que uno quiere. Eso sería el impulso primario llevado al acto. Mientras que la pulsión puede sentir ese deseo, llevarlo a la mente y poder convertir lo primario en algo secundario. Bien, pero Freud, como le digo, tiene dos tipos de pulsiones, lo que él llama las pulsiones de autoconservación. Tenemos que comer, tenemos que tener un techo, tenemos que vestir, todo aquello que tiende a conservar la vida, a proteger la vida. Y luego las pulsiones sexuales, que son las que tienden al placer. Esta es la gran división de Freud de las pulsiones. Freud, por ejemplo, en su segunda teoría del aparato psíquico, divide el aparato psíquico en ello, yo y superyo. Había hecho antes
otra estructura, otra organización del aparato psíquico, hablando de inconsciente, preconsciente y consciente. Pero luego ya, una vez bastante avanzada en su vida, Freud allá por el 1920, todo el mundo le llama el cambio de 1920, hace esta segunda teoría, que yo diría que es la que quizá ha prevalecido más dentro del mundo psicoanalítico, no digo que la otra, porque la otra también tiene su fundamento, ¿no? Pero creo que esta ha prevalecido más. Entonces, todo esto, Freud lo ha organizado, lo ha montado, ha hecho una teoría con todo esto. Una teoría es un conjunto de elementos, es un sistema que une un montón de elementos en un todo consentido, en un todo organizado, en un todo interrelacionado. Eso es una teoría. Entonces, el psicoanálisis es una teoría que no solamente es lo que Freud dijo, sino que después ha sido enriquecida y revisada y aportada por otros muchos psicoanalistas, cosas, también ha sido criticada y se le han encontrado defectos y cosas, ¿no? Pero yo hay una cosa en la que difiero bastante del psicoanálisis. Y mira que yo, ya les he dicho que esto que yo les digo tiene una historia. Se la resumo porque esto ya lo he dicho en alguno. Cuando yo todavía estudiaba psicología, la licenciatura en psicología, yo ya empecé a hacer, digamos, seminarios de psicoanálisis con psicoanalistas que sobre todo pertenecían a la APM, la Asociación Psicoanalítica de Madrid, que a su vez pertenece a la IPA, a la Asociación de Psicoanálisis que fundó Freud. O sea, es una asociación perteneciente a la IPA. Entonces, yo con estos psicoanalistas hice seminarios, bastantes seminarios, también hice las supervisiones. Cuando yo empecé a trabajar, yo hacía supervisiones de algunos casos, no de todos, con psicoanalistas para que ellos me orientaran, me ayudaran, etc. Y luego hice mi psicoanálisis personal, que ha sido muy amplio, muy exhaustivo. He hecho 6 procesos diferentes de psicoanálisis personal con 6 psicoanalistas distintos. Lo más importante de todo esto, de las 3 cosas, todas son importantes, pero si tuviera que elegir una de estas, diría que lo más importante ha sido mi psicoanálisis personal, porque en esos procesos, 6 procesos diferentes de mi psicoanálisis personal, que eran muy exhaustivos, y que imagínense ustedes que yo hice durante bastante tiempo, años, 4 sesiones a semana, luego durante años, 3 sesiones a la semana, luego durante años, 2 sesiones a la semana, y nunca hice menos de 2 sesiones a la semana. Yo analicé mi personalidad, y lo sigo haciendo todavía hasta la médula de los huesos, y fruto del trabajo que yo he hecho con todos mis pacientes, fruto de una reflexión muy exhaustiva, sobre todo sobre ciertos aspectos del psicoanálisis, fruto sobre todo de la escucha y la reflexión sobre los hechos clínicos, es decir, sobre aquello que mis pacientes me han contado, todo tipo de patología y todo tipo de personas, hombres, mujeres, incluso niños, adolescentes, más mayores, más jóvenes, etcétera, he ido construyendo en mi mente una teoría que he llamado psicología del ser. Entonces, esta teoría, así como Freud elimina de su teoría cualquier elemento metafísico, yo le doy a la psicología un elemento claramente metafísico. No quiere decir que yo ignore los aspectos biológicos, que es fundamentalmente de los que Freud habla y en los que Freud se basa, de los que Freud parte, sino que yo le doy a la teoría, a la psicología del ser, un fundamento metafísico. El concepto de ser es un concepto metapsicológico que además yo le llamo el inconsciente por antonomasia. El concepto de inconsciente de Freud es el inconsciente reprimido, es esas pulsiones que son reprimidas y enviadas a ese lugar que parten de ese lugar que él llama ley y luego son enviadas a ese lugar que es el inconsciente y que de ahí retornan un tanto disfrazadas, como si fuera un carnaval, retorna a la vida de las personas. Por ejemplo, un deseo sexual que uno
cree que es muy violento, que es muy obsceno, a lo mejor uno siente vergüenza, lo reprime, lo manda al inconsciente, pero luego ese deseo sexual que retorna desde el inconsciente a la vida diurna y en el sueño se transforma muchas veces en sueños y tiene su efecto sobre la vida de las personas, por supuesto. No es que lo inconsciente queda ahí y parece que no exista o que no tenga ningún... No, muchas veces somos asediados y somos invadidos por productos que hemos reprimido y que están en ese inconsciente, sobre todo en las etapas más pequeñas, de ser más jovencitos de nuestra vida. Pero entonces, como digo, la psicología del ser le doy un fundamento metafísico. Yo no concibo al ser humano en su inicio solo como impulsos biológicos que luego pueden convertirse en esto, tal y cual. No. Yo no lo concibo así. Yo no lo veo así. Yo no he escuchado a mis pacientes y he llegado a través de esa escucha a esa concepción. No. Tampoco me he escuchado a mí mismo y he llegado a través de la escucha de miles de horas de mí mismo, con mis propios psicoanalistas, etcétera, a esa conclusión. No, yo me he dado cuenta que dentro de mí y dentro de mi paciente hay algo, que es que no se puede haber, como diría, que no es físico, que no se puede contar, que no se puede medir, que no se puede, contar, medir, todos esos aspectos que normalmente se hace con una serie de cosas para hacer experimentos o para verificar algo en el terreno de lo físico, en el terreno del mundo físico. No, nosotros somos mucho más que eso. Nosotros somos un anhelo infinito e inmenso de vínculo, de amor, de sueños, de ilusiones, de proyectos. Somos algo inconmensurable. Es verdad que luego todo ese algo, y en esto tenemos que vivirlo en el mundo, en una realidad, como Freud decía, de las pulsiones. Pero muchas veces lo que nos hace infelices es que todo ese bagaje inmenso de nuestro ser, que está en nuestro ser, que está en esa realidad metapsicológica, en esa realidad que sentimos, que podemos percibir, que a través de ella podemos soñar, desear, querer, construir un mundo, esa realidad está ahí, Yo le llamo a esa realidad el ser. Y yo parto de ese ser, la psicología del ser parte de ahí. Y yo no puedo explicarme ni concebirme a mí mismo bajo otra propuesta que no sea todo ese contenido que doy a la palabra ser. Por tanto, no soy solo, ni mucho menos, un impulso biológico que va desde el displacer al placer y que intenta convertir y que intenta conservar ese placer en contacto con el mundo, y que el mundo tiene la finalidad en sus estructuras económicas, políticas, culturales, etcétera, de producir, de dar al ser humano ese placer, esa civilización de placer. No, porque mire, placer no es lo mismo que felicidad. El concepto de ser tiene en cuenta el placer y engloba el placer dentro de eso, por supuesto. No lo rechaza, ni mucho menos, ni lo denigra, ni lo aleja. No, nada de eso, lo tiene en cuenta. Pero es un componente de ese conjunto de elementos que les estoy diciendo. Pero, como le digo, el ser desde el inicio, desde el principio de los principios, es un ser social. Es un ser que busca el encuentro, que busca el enamoramiento, el éxtasis, en ese afecto compartido con esa madre, con ese padre, con esa familia. El niño tiene que ser un ser enamorado. ¿Enamorado de qué? Enamorado de eso que la vida le va ofreciendo, porque él necesita ese enamoramiento para sentirse feliz. No solo para tener placer, que también lo necesita para sentir en su interior felicidad. Y es en ese vínculo y en esa relación como ser social desde el principio que necesita y busca, y el mundo, la familia, la madre tiene que ser un ser
como decía un psicoanalista, que con una especie de ensoñación, que vive una especie de ensoñación con su bebé, de mundo de sueño, de mundo de felicidad, de mundo de compartir una ilusión y una pasión que muchas veces es desbordante. Cuando una madre coge a su niño, le da así una apretón y dice, ¡ay, ay, ay, mi niña, mi niña, mi niña! Eso, el niño es como transportarle a un paraíso. Es como vivir, decir, me quieren, y el niño, a su vez, toda la pasión y toda la necesidad que hay de compartir también su amor, porque ese amor ya está en el niño desde el principio, aunque de una forma primaria. Entonces, hay un compartir, un encuentro en la pasión del amor, en el vínculo del ensueño, en el vínculo del éxtasis y en el vínculo de la realidad, Y luego, el mundo en el que vivimos debería ser como pide ese ser, porque el ser no es solamente algo que está ahí para quedarse, es algo para construir a través de él un mundo, una realidad. ¿Y qué es lo que pide el ser? Pues eso, compartir la vida, que haya encuentro, que podamos todos los seres humanos tener un vínculo para construir un mundo de felicidad. Es verdad que estamos muy lejos de eso, y algunos dicen, como he dicho muchas veces, cuando uno habla de esto, ¡ay, qué idealista eres! No, hombre, no soy idealista, estoy hablando de la realidad más importante del ser humano, y la realidad más importante del ser humano es esa realidad metafísica que no está en contra, ni excluye, no, a la realidad biológica, a la realidad psíquica, a la realidad del mundo, no, se integra con todo, es una concepción holística, total, Por tanto, ahí es donde yo tengo una de las principales divergencias con la teoría de Freud. Y después de Freud ha habido muchos que han trabajado en este sentido que yo estoy diciendo, por ejemplo, el psicoanálisis relacional, se me va el nombre de la cabeza, el psicoanálisis de las relaciones. Freud habla sobre todo de la teoría libidinal, donde están todos estos elementos que he dicho, pero y Freud planteó la teoría que se llama de las relaciones objetales, pero no la desarrolló. ¿Por qué? Porque él tenía en su cabeza otra cosa que él creía que era mucho importante y que era lo verdaderamente importante, y eso fue lo que desarrolló él a lo largo de su vida. Señores, vamos a ver, y esto que estoy diciendo no es para quitarle, yo soy el primer admirador de Freud. El mismo esquema que Freud hizo, el esquema, puede servir para otras muchas cosas, aparte para lo que le sirviera y para lo que puede servir a otros muchos, puede servir porque es un esquema, es una construcción que en sus, en sus fases o en sus estructuras verticales y horizontales puede servir para construir edificios muy diferentes. Por tanto, y luego Freud ha aportado el concepto de inconsciente, el concepto de transferencia, el método, el concepto de contratransferencia, el concepto, la técnica psicoanalítica. Hay muchas cosas que yo he hecho mías y las tengo en cuenta y las hago y las he hecho y las realizo con mis pacientes. Por tanto, no se trata de decir el psicoanálisis, no. Se trata de una crítica sana, una crítica donde yo aporto algo de lo que yo estoy convencido. Y desde que yo estudiaba en aquellos seminarios y me fui dando cuenta que lo que yo sentía y lo que yo vivía dentro de mí, yo no lo podía expresar en esos términos. No, aquella teoría que yo estudiaba, yo no podía expresar lo que yo sentía y lo que yo vivía en esos términos. Y entonces tuve que ir poco a poco, y he estado toda mi vida batallando con esto, construyendo una teoría que pudiera dar explicación, que me pudiera dar explicación de los hechos clínicos, de los míos propios y de los de mis pacientes. Y este es el problema, Y por tanto, honradamente, yo tengo que decir mi admiración por Freud, y la digo, pero también tengo que decir mis divergencias con Freud. ¿Hay convergencia? Sí. ¿Hay divergencia? Sí. Por tanto, y yo he llamado a esa construcción de los hechos clínicos, tal como yo los he vivido, tal como yo los he sentido, los míos y los de mis pacientes,
a esos hechos clínicos, a esa inferencia de esos hechos clínicos que se han convertido en una teoría. A esa teoría le he llamado psicología del ser. Y el ser es como la roca, la estructura rocosa sobre la que se asienta la personalidad humana y el mundo, porque no es una teoría idealista ni idealizada, no, es la teoría a partir de la cual se debe construir la economía, la política, la religión, las relaciones sexuales, las familiares, etc. Por tanto, es una teoría que se puede desarrollar hasta llevarla a la realidad externa y a lo que es la vida social y la vida de la convivencia entre los seres humanos. Nada más, gracias a todos ustedes. Muchas gracias.